Bueno, vamos a platicar con el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, a quien saludo siempre con gusto. Doctor Guillén, buen día. ¿Qué tal, estimado Oscar Mario? Muy buen día y gracias. Bueno, oiga, sobre esta reunión que tuvo la canciller mexicana allá en Washington, D.C., y en donde obviamente se aborda el tema de los migrantes. ¿Cuál sería su opinión como resumen de este encuentro? Pues en principio me parece que está en la ruta correcta. La canciller sí tiene un énfasis relacionado con la cooperación internacional en la atención de la problemática, sobre todo sus partes más críticas que corresponde a personas con perfil de refugio. El planteamiento de la cooperación internacional es central. Ya lo habíamos conversado antes, Oscar Mario. Ningún país por sí mismo tiene capacidad para resolver una problemática tan compleja como ni Estados Unidos solo, ni México solo, ni Centroamérica, ni otros. Por sí mismos están listos y con la capacidad de solución. Lo que sí podemos hacer es complicar más las cosas. Y una de las rutas es realmente de alternativas de salida, es la cooperación internacional, el compartir un mismo diagnóstico de la problemática, en compartir estrategias de manera corresponsable, que se pudieran hacer estos planteamientos con responsabilidades específicas y que se manejara la temática por lo menos en tres grandes ejes. Uno con relación a refugio, que creo que es el punto más delicado, el que amerita mayor atención por la problemática, la que está relacionada con movilidad por razones económicas laborales, la migración de estas características, que se puede avanzar también en la ruta de mercados laborales, que sería una salida muy, muy importante, que ya existen, pero hay que hacerlos mucho mayores y con características de circularidad y de fluidez en donde todo el mundo gana. El eje también de reunificación familiar, que sigue siendo importante, y finalmente el más difícil, del que todo el mundo también habla, pero que no hay iniciativas en realidad de manera grande, pues son las iniciativas de desarrollo, incluso las de cooperación política, para resolver rezagos importantes institucionales que tienen los países de origen. Algo así Sí. en marco internacional, Oscar Mérez. Ahora, el fin de semana en alguna editorial, creo que era del New York Times, leía que si hubiera voluntad, Estados Unidos podría absorber o tiene la capacidad para dar empleo a todos los migrantes que buscan trabajo en la Unión Americana. ¿Ese dato está bien o cuál sería su opinión? Y si es así, ¿por qué no se hace? Bueno, hay sin duda un mercado laboral en expansión en Estados Unidos. Después de la recuperación, que hubo pues una sacudida de su mercado laboral muy violenta, con mucho desempleo, el periodo de recuperación ha sido consistente y bueno. Y entonces sí hay demanda. Ahora, empatar estrictamente el flujo con mercado laboral, sí hay capacidades importantes. Incluso México, que mantendríamos algunas cuestiones que tendrían esa posibilidad. Pero la cuestión central, que sí ayudaría, la cuestión central está en otro mapa, que por eso insisto en lo de refugio. No todas las personas que se mueven, de hecho, una parte muy importante de las que se mueven, no es porque no tuvieran empleo, no es porque no tuvieran ingreso, o no es porque no tuvieran una comunidad donde vivir, sino porque fueron desplazados de sus lugares. Entonces,
si separamos la problemática entre estrictamente la movilidad laboral, y por eso la insistencia en el mercado laboral, que entonces la respuesta es sí hay gran capacidad, incluso México, incluso Canadá. La problemática otra es la más cruda, la que obedece a los desplazamientos forzados, de los que también tenemos regiones en México que están en el mismo canal de desplazamiento, y ese requiere otro trato, requiere la protección y obviamente la inclusión, por lo menos temporal, en lugares de tránsito y de destino. Eso sería, si separamos las dos estrategias, estaría bien. Ahora, ¿por qué no se hace? Ya es donde nos metemos a la discusión electoral, que también la has comentado mucho. La disputa entre republicanos y demócratas tiene la migración literalmente como rehén, al refugio como rehén, y cualquier movimiento pequeño o mayor en ese tema tiene costos electorales que nadie quiere pagar. Entonces están en un margen de movimiento, de ajuste menor, y sujeto entonces toda la discusión humanitaria, la laboral, están sujetas a intereses políticos electorales que pueden tener formas muy horribles, como la que plantea el gobernador de Texas o la que hace el gobernador de Florida. Bien, doctor, deme 3 minutos y regreso con usted. Estoy con el doctor Tonatiuh Guillén, ex comisionado de Migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bueno, regreso a platicar con el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, pues en relación a el problema enorme, delicadísimo de migración entre México y Estados Unidos. Doctor, bueno, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas del auditorio bien interesante. No lo quiero comprometer, pero yo creo que aquí, si usted tiene una respuesta incluso aproximada, podría dejar pues muy claro el panorama que se sufre en esta problemática. Pregunta al doctor, ¿cuántos migrantes se espera ingresen a México este año? No lo quiero comprometer si no tiene las cifras ahí, bueno, obviamente no exactas, pero aproximadas. Me dice, por favor, ¿cuántos migrantes espera ingresen a México este año? Bueno, a ver, ingeniero. Ay, ingeniero, está. Doctor, ¿está usted ahí? A ver, no, está bien, esto está bien. ¿No está? No está. Bueno, a ver, Inge, a ver, cheque las llamadas mientras vamos a pausa. Estamos ya, ¿sí? Con el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, le decía antes de la pausa, no sé si me escuchó. Aquí a veces tenemos problema con las llamadas. Bueno. Sí, estábamos en los números. En fin, son muchas preguntas del auditorio, pero bien interesante. Y digo, bueno, pues si las doy todas, pues va a ser una entrevista muy completa. Por ejemplo, le preguntan, ¿cuántos migrantes espera ingresen a México este año? ¿Tiene un número aproximado, doctor? Hay una manera indirecta de hacer una estimación, Oscar Sí. Mario. El número de lo que la Policía Fronteriza de Estados Unidos llama encuentros, o sea, personas que llegan a su frontera e intentan ingreso irregular o solicitar refugio. Fueron el año pasado, cerró diciembre con casi 6 millones de encuentros. ¿Qué En son la encuentros? hipótesis de ¿Citas o qué? ¿Para pedir asilo? No. No asilo, perdón, para ingresar, arribos, para pedir ingreso. Sí, arribos, o sea, personas que llegan a la frontera, intentan un cruce irregular, o sea, por la barda o por algún hueco por ahí, y son detenidos, o personas que llegan a algún puerto fronterizo y que son rechazados porque no se admiten, no se les admite su solicitud. Entonces, todas estas personas en conjunto, esos encuentros fueron 2.5 millones, algo más. Sí, ok. Si asumimos que cada encuentro puede representar
a 3 personas, sé que lo hicieron 3 veces, pues ya estamos hablando de unas 800,000 personas tal vez, si son en un promedio muy grueso. Ahora, de ese total, Oscar Mario, el 30% somos mexicanos. Entonces, para que nos entendamos del tamaño de lo que representamos como parte de la problemática. Oiga, bueno, aquí lo Entonces, interrumpo, doctor. A ver, aquí lo interrumpo, porque otra pregunta es, ¿de qué países principalmente? Bueno, tengo una lista. Dicen, sí, obviamente, del triángulo comunista, como le llaman, ¿no? Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero también Honduras, Haití, recientemente Ecuador, Bolivia, Brasil. Incluso este fin de semana se hablaba de que algunos africanos piensan también sí. llegar a territorio mexicano para ingresar a Estados Unidos, otros lo quieren hacer directamente allá, pero y 30% de México, ¿no? 30% de México. Sí, Sí. exacto. No somos con mucho somos la nacionalidad más grande. Ok. ¿Y están bien Ya el resto de los países? recuperamos ¿Están nuestro bien? papel. ¿Están bien el resto? Sí, Sí. en importancia están Venezuela y Guatemala en números. Ah, Guatemala falta, Venezuela, sí. Guatemala, Honduras sería el otro importante. Luego ya estaríamos ubicando números de escala mucho menor, pero ya importantes de Cuba, Haití. El Salvador es pequeñito, son números constantes, pero no muy No, grandes. además allá se recuperó el ambiente de seguridad en El Salvador, ¿no? Entonces, yo creo que, No, ¿no? no, sí, está subiendo, pero la Sí. migración está subiendo, pero digo, el país es chiquitito, entonces, aunque migraran mucho, Uh-huh. el flujo no es tan importante como el de Guatemala, por ejemplo, o el de Honduras. Uh-huh. Y luego los otros países importantes que están en crecimiento, efectivamente es Colombia, es Ecuador, que también ha tenido un repunte importante, a una parte de Perú y una franja pequeña, ya estamos hablando de números mucho más pequeños, de Brasil y otros países de América Latina, pero ya son pequeñitos. Y la franja de África y Asia también son importantes, pero ya en ese total del que estamos hablando es un número pequeño, Oscar Mario. Bien, bueno, esa es la otra pregunta. Ya van las respuestas. ¿De qué país principalmente? ¿Cuántos se quedan en México, doctor? Pues casi nadie. Casi nadie. Tenemos una tasa de recepción alta de Comar, por ejemplo, los números de Comar ya andaban rondando los 100,000 personas en lo que va del año registrados, pero luego Comar tiene un procedimiento complementario en donde puede o no dar reconocimiento de asilo en México. Esta es la verdadera fórmula de la información. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuánto? Ah, muy interesante. ¿Cuántos se quedan en México? Decía usted casi ninguno. Es correcto, Oscar Mario. El número de personas que finalmente se queda en México de manera, con un horizonte de permanencia largo, es muy reducido. De hecho, el número de extranjeros que viven en México no llega ni al 1% del total de la población. Y de ese 1%, más de la mitad en realidad son personas mexicanas o de origen mexicano que vivieron en Estados Unidos. Entonces, realmente la cantidad de extranjeros es mínimo y lo subrayo en el sentido también de reconocer de que no hay una problemática de estas características y que realmente debiéramos tener población extranjera de mayor escala, y si nos pusiéramos de manera estratégica viendo los flujos migrantes, pues debiéramos también estar pensando en la inclusión de personas en determinadas regiones, con determinadas especialidades, y México debiera reconocer que también hay gran capital humano en movimiento y que solo lo vemos pasar. Oiga, a ver,
Entonces, bien interesante, fíjese, dice el doctor Guillén, le preguntaban cuántos migrantes espera ingresen a México este año. Territorio nacional, pisen territorio nacional aproximadamente 1 millón. Bueno, ya dimos los países, pero interesantísimo, ¿cuántos se espera de estos migrantes queden en suelo mexicano? Prácticamente ninguno. A ver, entonces hay de tres. La mayoría son deportados a sus países de origen por las autoridades mexicanas. ¿Cuántos ingresan ilegalmente a territorio norteamericano? ¿Cuántos logran ingresar legalmente? ¿Cuál sería la aritmética en estas tres del millón? Estamos inventando, bueno, no inventando cifras, digo, no son exactas, pero del millón que pisa territorio, ¿cuántos son deportados a sus países de origen? Sí, habíamos hecho la previsión, Oscar Mario, de que los contactos o encuentros que llama la policía fronteriza pudieran representar 800,000 personas. Y de esos 800,000, 1/3 somos mexicanos. Entonces los demás serían los extranjeros. Y de ese total de personas, también es muy pequeño el número que efectivamente ingresa con reconocimiento de asilo a Estados Unidos. Ahorita hay una coyuntura en donde el gobierno de Biden abrió espacios. Yo creo que este año pueden tener recepción de tal vez 300,000 o más personas. Probablemente hasta 500,000 se vayan. Que ingresan legalmente a Estados Unidos legalmente, desde legalmente. Territorio mexicano, de la frontera norte. Sí. ¿Y cuántos puede estar ese número entre 300 Ajá. y hasta 500,000. Calculan ellos que cruza entre 12 y un 15% que se les escapan por la frontera, para ¿Cuánto ponerlo es eso? de esa, pues de los 400, de los 800,000 contactos, el 10 pueden ser unos 80,000 más o menos, tal vez entre 80,000, demos una cifra alta, yo creo que sería ese el número. Oiga, qué interesante. A ver, repito las cifras para concluir y muchas gracias, doctor, pero esto es del auditorio y usted contestó muy claro, como siempre. ¿Cuántos migrantes se espera ingresen a territorio mexicano este año? Que usen a México. Extranjeros deben estar cerca de 500,000, alrededor de 500,000. Y 300,000 mexicanos. 300,000 mexicanos. Exacto, que arriban a la frontera de Estados Unidos, ya con los mexicanos ya nos estaremos acercando a una cifra de los 800,000. 500 de extranjeros, esos, 300,000 mexicanos, ¿ok? ¿Ah? En grandes números. Grandes números, sería todo esto así, pero de manera gruesa. Sí, pero Y para luego entender, de esos, de ese volumen del año y posiblemente del pasado, los que van a ingresar a Estados Unidos en estos procesos de apertura que ha tenido el gobierno de Estados Unidos pueden rondar entre 300 y 500,000. O sea, sí hay una cifra importante, eso hay que reconocer. Y legalmente el 10% del total, que serían como 80,000. Y más o menos serían los que estaríamos estimando en función de lo que dice la patrulla fronteriza, de los que se les escapan, entre comillas, en la frontera, que no logran ser detenidos. Y hay otro gran número que regresa por su cuenta a sus países, otro número que es repatriado también, son números muy grandes. Y al final lo que tenemos es una movilidad impresionante de personas que circulan por la región y de las cuales, reitero, Oscar Mario, el perfil más delicado y que debiéramos tener toda la comprensión del mundo, esas solicitantes de refugio. Ese perfil, el que es obligado a salir de sus lugares de origen, es el que tiene derechos de protección y los cuales el Estado mexicano está más que obligado y comprometido a procurar. ¿Cómo? Pero no entran en los números que usted dio, ¿son aparte? No, sí entran. Sí entran y de hecho son la mayoría de esos números. Entonces sí hay una problemática muy seria de crisis de refugiados, le llamo yo, y una crisis de atención humanitaria
que Oiga, es la que, pero dice la que usted, debiéramos procurar. mire, están preguntando al auditorio, me parece interesante. Dice, a ver, ¿cómo que ninguno del millón se queda en México, aunque 300,000 sean nacionales? ¿Qué quiere decir? Digamos que cada No sé, año como que comenzamos en cero y otra vez va igual. No es así. No Sí es hay cíclico, una pues, no es inclusión, cíclico, no es cíclico. no, pero hay una inclusión, pero reitero, es un número tan pequeñito que si juntamos a todos los extranjeros que viven en México, que se quedaron en estos años, pongamos los últimos 15 años, no llegamos al 1% del total de la población mexicana, Entonces quiere decir de que la que reside ingresaron a en Estados territorio. Unidos legal o ilegalmente o se regresaron a sus países, no nada más. Exactamente. Bueno, O sea, México realmente no, tiene una población extranjera pequeñititita. pequeñita. Oiga, Si la y, comparamos con Estados Unidos, que es el 15%, pues no sí, tiene nada que ver. oiga, y esta cifra interesante, esta llega de Chihuahua ahorita, pero la más lamentable, ¿cuántos de este millón de migrantes que pisan territorio mexicano tratando de llegar a los Estados Unidos mueren en el intento? ¿Hay algún número? Bueno, esa sí es una cifra también muy difícil Ujú. de calcular, muchos cuerpos no se encuentran o muchos cuerpos no se registran como Sí. migrantes. Entonces, pero la OIM, Organización Mundial de las Migraciones, tiene un seguimiento del tema y la cifra cruda también del año pasado y de pues ronda algo así como 4 personas diarias que mueren. Entonces son cifras de horror 4 las por que tenemos en la región. 365 son como 1,500, ¿no? Da aproximadamente eso. Oiga, y Son cantidades de rápidamente, horror. sí, rápidamente, bueno, pues una buena intención del presidente mexicano López Obrador para convocar a una cumbre con cancilleres de 10 países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Dijo el presidente hace unos pocos días que es importante y hay mucha necesidad de abordar el problema migratorio que afecta a México y a otros países de la región con quienes provocan este éxodo. Y ahí dice, voy a convocar a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba y Colombia, porque requerimos un enfoque regional. Ahora, pues imagínese que por primera vez se pudiera responsabilizar a los líderes de estos países para evitar que sigan saliendo miles o millones de sus habitantes para buscar una mejor oportunidad en la Unión Americana. Lo que sí podrían hacer es, como lo hemos platicado con usted también, pues formar un fondo, ¿no? Un fondo para que no todo lo tenga que financiar el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, doctor. Pues veamos con optimismo esa reunión. Ojalá resulten asuntos positivos. Pero yo francamente soy pesimista de estas reuniones, Oscar Mario. Okay. No hace mucho tuvimos la muy, muy grande reunión que se hizo en Los Ángeles, la Cumbre de las Américas, recordarás, Sí, claro. que era uno de los temas principales, era y se hicieron acuerdos importantes, pero al presidente López Obrador no fue, ¿no? Por razones que hayan sido, y hemos perdido oportunidades para construir un acuerdo regional amplio. Entonces, por eso es mi pesimismo, pero reconozco que ojalá me equivoque y salgan cosas muy buenas. Bien, Sigue en la